El principal reto al que nos enfrentamos las familias productoras de cacao es aumentar nuestra producción. En nuestras fincas, algunos árboles producen poco, otros producen mucho. Unos nunca se enferman y otros pierden todas las mazorcas que producen debido a las enfermedades. Los injertos, acodos y estacas son maneras de reproducir nuestros mejores árboles de cacao y aumentar la producción de la finca. En un injerto se unen partes de dos árboles para producir una nueva planta. Uno de los árboles aporta las raíces y el otro la copa. En los acodos se produce una nueva planta de cacao, haciendo que una rama del árbol que queremos reproducir eche raíces y copa, mientras aún la rama se encuentra pegada al árbol. En las estacas enraizadas se produce una nueva planta, cortando una ramilla y haciendo que ésta eche raíces y copa. Hoy vamos a aprender cómo se hace y qué se necesita para injertar, hacer acodos y enraizar estacas. Así podremos hacer copias exactas de nuestros mejores árboles y aumentar la producción. Veamos algunas ventajas de utilizar estas técnicas. Doña Katia, Doña Irene y Doña Marina son productoras de cacao y utilizan injertos, acodos y estacas. Es por eso que visitamos su finca para que nos cuenten sobre su experiencia. La ventaja es que el manejo es más fácil, mayor producción y en menor tiempo, que para nosotros los productores es una ayuda porque no tenemos que esperar más años para ver una buena producción. Estas plantas de cacao tienen, pues, según el estudio, son resistentes a más enfermedades, su producción es más rápida y tiene una ventaja para los productores que es el manejo. El manejo acá yo veo que es un poco más viable. Digamos, no se llena mucho de enfermedades, que si hay, pues uno puede venir a cortarlo con tranquilidad. Es un cacao bajo, manejable, bastante producción, y menos monilia, cosecha más. Y eso es algo que también es importante, produce muy temprano. Claro que sí, se ve el cambio de la finca, la producción que está produciendo casi todo el año. Para mí ha sido muy buena porque es la primera experiencia, ha sido muy buena y hemos tenido ya una corta de 40 kilitos de cacao. Bueno, al principio, como era algo nuevo, para uno como productor, sí fue un poquito más difícil, pero ya ahí viéndola, poniéndolo en práctica, llevando el manejo, sí ya se le vuelve una rutina y es fácil. Sí le recomiendo a otros productores y productoras. Para aprender a reproducir el cacao mediante injertos, acodos y estacas enraizadas, primero debemos estudiar las partes de la planta de cacao. Los chupones son tallos que crecen hacia arriba y salen desde la base del tronco hasta debajo de la horqueta principal. Las yemas son las zonas de crecimiento con capacidad de dar origen a ramas, hojas y flores. Estas se encuentran en la base de las hojas y en las puntas de las ramas. Los cotiledones son la parte que corresponde al grano de cacao. Cuando la semilla germina, los cotiledones se abren como hojas y proporcionan los alimentos que necesita la planta para vivir, hasta que tiene sus propias hojas y produce sus propios alimentos. Las varetas son un trozo de rama. Las varetas que utilizaremos deben tener el mismo grosor y color del patrón donde las vamos a injertar. La corteza es la cáscara que protege las ramas y el tronco. Entre la corteza y la madera de la rama podemos ver una capa húmeda y pegajosa llamada cambium. El cambium es el encargado de realizar la unión de la yema con el patrón. Para injertar necesitamos algunas herramientas muy fáciles de conseguir. Requerimos una tijera de poda, una navaja y una piedra para afilar. También necesitaremos cintas plásticas de aproximadamente 2 por 20 centímetros, las cuales podemos fabricar con bolsas de plástico delgado, papel periódico húmedo u hojas de plátano. Cintas de colores, etiquetas y un marcador que no se borre con el agua para identificar a nuestros injertos. Ahora veamos detalladamente cómo se hacen algunos injertos, los acodos y las estacas enraizadas. Los injertos de yema consisten en unir la yema de una vareta, la cual aportará la copa del nuevo árbol con un patrón que aportará la raíz.
Estos injertos se pueden hacer en patrones de cualquier tamaño, pero hay que asegurarse que la yema y el patrón tengan el mismo grosor y color de la corteza. Para injertar una yema, primero tomamos el patrón y le hacemos 3 cortes justo debajo de la cicatriz de los cotiledones. Estos cortes deben ser 2 al lado y 1 debajo, de forma que al levantar la corteza se forma una lengüeta. Luego tomamos una vareta del árbol que queremos reproducir y le sacamos una yema, haciendo 2 cortes de corteza a lo largo y 2 a lo ancho alrededor de la yema. La yema que cortamos debe ser del mismo tamaño del corte que realizamos al tallo del patrón. Una vez que tenemos la yema, la colocamos como si fuera un parche en el corte que hicimos en el patrón. La tapamos con la lengüeta y la sujetamos con una cinta plástica, dándole varias vueltas de arriba hacia abajo, socando la yema para que queden bien pegadas y que no entre el agua. Al final, hacemos un nudo para que el plástico no se suelte. 15 días después de haber hecho el injerto, quitamos el plástico y vemos si la yema está verde y bien pegada al patrón, lo que significa que el injerto funcionó. Si comprobamos que el injerto prendió, despuntamos inmediatamente el patrón, dejando unas 4 hojas para que éstas sigan trabajando y alimenten al injerto. Eso sí, eliminamos todos los brotes y chupones que crezcan en el tallo del patrón para que no le quiten fuerza ni se confundan con la yema que injertamos. El riego y la sombra de los injertos de yema son claves en su crecimiento. Debemos regarlos cada 2 días y mantenerlos en el vivero con buena sombra para proteger la planta de los rayos del sol. Una vez que el injerto crece y forma una rama con 4 hojas o más, eliminamos el tallo del patrón cortándolo 10 centímetros arriba del injerto. Para injertar una vareta, esta debe tener el mismo grosor y color de la corteza del patrón. Hay 2 maneras de injertar las varetas: a un lado del patrón, lo que se conoce como enchape lateral, o en la punta del patrón, lo que se conoce como injerto de púa. Los injertos de vareta se pueden hacer en el vivero o en el campo. Así podemos reemplazar árboles que producen muy poco, usando sus chupones como patrón. Para injertar un chupón, primero eliminamos todos los demás chupones y dejamos solo el que esté más cerca del suelo, asegurándonos que su tallo tenga 1 centímetro de grosor y esté sano. Lo despuntamos y en la punta hacemos un corte de 4 centímetros hacia abajo, partiendo el tallo en 2. Tomamos una vareta del mismo grosor del chupón y en el lado más grueso hacemos 2 cortes inclinados de 4 centímetros, haciendo una cuña. Con mucho cuidado introducimos la cuña en el corte del tallo y la amarramos con una cinta plástica, sujetándola bien. Luego la cubrimos con una bolsa plástica alargada para protegerlo de la humedad. Cuando la vareta injertada ya tenga ramas y cada rama tenga al menos 4 hojas, eliminamos gradualmente la copa del árbol que estamos reemplazando para que el injerto reciba más luz, crezca bien y forme la copa del nuevo árbol. Injertar parece muy fácil a simple vista. Preguntémosle a algunos injertadores profesionales si en la realidad es tan fácil y veamos qué consejos nos dan. Al principio fue un poco complicado realizar los injertos porque no se tiene la técnica suficiente y la práctica. Cuando inicié vi que era muy difícil y no me animaba, pero los compañeros me motivaron a hacerlo. En un mes, los primeros días, lógicamente, la persona por falta de práctica pues comete errores y inclusive a veces hace malos cortes. Yo la primera vez pues no tuve una pega muy buena, pero en la segunda ya mejoré bastante. Al principio práctica, da miedo a veces, pero no es nada imposible, simplemente ponerse la meta de que uno puede lograr las cosas. Yo cuando inicié lo vi muy complicado, pero los compañeros me motivaron y me animé a hacerlo. Con el paso del tiempo y la práctica vas mejorando el pegue. Yo empecé, yo hice 50 injertos y de esos me pegaron 15 o 10. Bueno, digo yo, malísimo, porque los compañeros míos pegaban mucho. Y seguí practicando y llegué a pegar, de 100 injertos, pegaba 70, 80. Entonces ya es algo que usted se siente muy bien porque sabe que su trabajo está realmente funcionando. Yo siempre, desde que aprendí la injertación,
no he dejado de practicarla. Con la práctica que se hace el técnico. Les recomiendo a los productores que lo practiquen, que lo pongan en práctica, ya que reducen el tiempo de producción, mejoran el volumen de producción en sus cultivos, aparte de que reducen muchos costos en la mano de obra, ya que no van a utilizar escaleras para cosechar, qué sé yo, canasta, andar arriba de los árboles, que es muy peligroso. Como dicen los expertos, para que no nos fallen los injertos hay que practicar bastante.